Dando continuidad a la segunda parte del primer día del tercer encuentro de la RERCIE 2025, agradecemos a todos por su permanencia y atención. A continuación, les recordamos nuevamente que en las pantallas laterales se encuentra ubicado la Ley Orgánica de Uso y Protección de Datos, donde informamos que este evento está siendo grabado y fotografiado para fines divulgativos en las diferentes plataformas institucionales. De la misma manera, se seguirá con la dinámica a través de las distintas mesas técnicas en las que participaremos más adelante. A continuación, con la charla magistral Ética en la Gestión Editorial, invitamos a la doctora Natalie Cáceres Arteaga, de la Universidad Central del Ecuador, y el doctor Germán Arévalo, vicerrector de la UPSC de Quito, quienes nos acompañan y para quienes por favor pido un fuerte aplauso por su presencia en este encuentro. Bienvenidos, doctores. Ahí está mejor. Buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí. Espero que hayan tenido un buen almuerzo aprovechando la suerte que tenemos de estar en esta bella ciudad. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre qué significa la ética en la gestión editorial. En realidad el tema de ética es un término bastante personal. Cada uno de nosotros entiende la ética desde lo que nos enseñaron en la casa, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema bastante personal, pero aquí vamos a tratar de delimitarlo un poco a lo que significa esto que estamos haciendo aquí, que todos compartimos, que es la gestión editorial. Entonces, para esto es importante entender primero que para hablar de ética en el proceso editorial tenemos que entender que la ciencia es un bien público, que no siempre ha sido así y que muchas veces aún hoy en la actualidad no toda la investigación llega a todo el mundo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas por las cuales todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y también es una construcción colectiva, entendiendo que no solo es el equipo de investigación, sino un montón de gente que está trabajando y que produce conocimiento y que comparte sus experiencias y que eso a la vez se traduce en conocimiento colectivo. También es importante mencionar que no es lo mismo tener un compromiso ético que cumplir con la normativa. Recuerden ustedes que en algún momento la esclavitud era legal, no necesariamente eso quiere decir que es ética. Y entonces el hecho de que nosotros cumplamos con lo que dice la normativa en un momento no necesariamente quiere decir que estamos haciendo éticamente o que estamos haciendo lo éticamente correcto. Y finalmente este tema de la ética lo que nos da es una garantía de credibilidad, de transparencia y sobre todo de responsabilidad social. ¿Cuáles son los problemas éticos que ustedes y nosotros vemos en el día a día, en el trabajo que hacemos, en los diferentes roles que cumplimos? Pues el tema del plagio y el autoplagio, ¿sí? La fabricación y falsificación de datos. Ahora fácilmente nosotros podemos coger, darle un prompt al ChatGPT y en 2 días tengo una investigación que nunca hice, pero que ya está, ¿verdad? Ya nos está escribiendo, ya nos está haciendo absolutamente todo. Si sé cómo manejarlo bien, lo edito, nadie se da cuenta que realmente los datos no existían, ¿verdad? El tema de la autoría inapropiada. Cuando yo coloco a alguien en la publicación que no necesariamente participó, pero que me toca, ¿sí? Por algún compromiso, sobre todo laboral. Cuando yo coloco a alguien que nunca ha participado, pero con quien a lo mejor ya hice un acuerdo para tú me pones, yo te pongo. Que eso lo vemos, creo que todos en algún momento hemos sido testigos de eso. O también cuando dejamos de lado a personas que han participado en investigación, pero que de pronto no tienen el rol académico, pero sin embargo sí han hecho mucha de la información. Como estudiantes, como los miembros de las comunidades que participan, pero que no les tomamos en cuenta porque no están bajo ese label de académico, ¿no es cierto? La publicación redundante, eso lo vemos todo el tiempo sobre algunos temas que luego tomamos la metodología y hacemos aquí, allá, y realmente no estamos produciendo nueva investigación o nueva ciencia, sino que estamos dándole al mismo tema.
Los sesgos que existen en revisión y publicación, las revistas depredadoras que lo hemos visto y lo seguimos viendo todo el tiempo, y el manejo, la falta realmente de manejo ético en cuanto a retractaciones y correcciones. Esta es una de las cosas que ahora lo vemos todo el tiempo, ya hay toda incluso una investigación sobre lo que significan las revistas depredadoras, entonces bueno, ese es uno de los problemas graves que tenemos, ¿no? Se ha vuelto un gran negocio en realidad el tema de la publicación. ¿Cuáles son los beneficios de tomar en cuenta el tema ético dentro del trabajo que hacemos? Pues los rankings y las métricas, que eso nos interesa absolutamente a todos. Esto lo que hace es minimizar los riesgos de malas prácticas, o en caso de que exista alguna mala práctica, saber cómo reaccionar éticamente ante esa falta. La exigencia cada vez más fuerte de transparencia a nivel internacional, una lucha permanente contra desinformación, y bueno, como principal beneficio, pues la credibilidad, ¿no? Y la confianza. Nosotros sabemos a qué revistas yo necesariamente sé que los resultados han sido hechos de forma correcta, y algunas que son un poco más ligeras, digamos, en ese sentido. Y aquí lo que vamos a tratar de explicarles muy brevemente es un poco el rol de las revistas como guardianes de esta integridad académica, la responsabilidad que tenemos nosotros como autores, como editores, como revisores también, y algunas de las prácticas éticas que podemos implementar o mejorar en el proceso, como la revisión imparcial, el conflicto de interés, el uso ético de la inteligencia artificial, que todavía necesita un poco más de trabajo. Hemos traído un poco de marcos de referencia. Hay un montón en realidad de compromisos internacionales, y estos son como los principales por temas de tiempo que queremos conversarlos con ustedes. Las dos primeras, la Declaración de Helsinki y la de Belmont, que salieron post Segunda Guerra Mundial y después de algunas malas prácticas médicas que fueron un gran escándalo a nivel internacional. Luego un poco el rol que tiene en este momento COPE, el Comité de Ética en Editoriales, ¿no es cierto? Hablar un poco sobre esto que está ahora tratándose muy abiertamente, que es la ciencia abierta, valga la redundancia, y dentro de la ciencia abierta los principios FAIR, y finalmente este movimiento llamado Ciencia Ciudadana, que básicamente involucra a esas personas que yo les mencionaba y que a veces no consideramos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero la Declaración de Helsinki, que fue el hito después de la Segunda Guerra Mundial, y fue importantísimo en temas de ética en investigación porque instauró la necesidad de tener comités de ética en investigación en seres humanos. Es decir, que alguien previo a la investigación revise y se asegure de que la investigación tiene más beneficencia y sobre todo aplique la no maleficencia, es decir, no hacer daño a la población. Brindar la autonomía y consentimiento informado, entendiendo que las personas tienen el derecho a decir si quieren participar, pero asimismo tienen el derecho de retirarse de cualquier estudio sin necesidad de justificar o de que tenga alguna consecuencia negativa para ellos. Guardando el bienestar del participante, por supuesto, el uso del placebo, que no signifique que ese grupo, que es al azar, tenga menos beneficios que el otro grupo que sí está recibiendo la medicina adecuada, sobre todo en temas médicos. La necesidad de protección a grupos vulnerables y que el acceso a los beneficios equitativos entre todos estos. Y el informe Belmont, que viene a complementar lo que ya hizo Helsinki en su momento, ampliando un poco más el tema de consentimiento informado, considerando que hay personas vulnerables que no necesariamente están en capacidad de dar consentimiento informado, como niños o personas con algún problema de salud, y cómo es el proceso para que esos niños también puedan decidir si quieren o no, independientemente de lo que sus padres decidan. El tema de la no maleficencia, es decir, que bajo ninguna investigación se produzca daño a los participantes, aun cuando exista algún beneficio. Y el tema de la justicia, que es básicamente distribuir equitativamente los beneficios entre toda la población, pero también no poner excesivo trabajo sobre una población o sobre un participante en relación a todo lo que significa la investigación. Bien, entonces, en consecuencia es muy importante tener en cuenta todos estos principios. El Comité de Ética es justamente el ente llamado a supervisar y a ver por qué este tipo de principios se cumplen. Y los 10 principios fundamentales que se manejan para un Comité de Ética son justamente el poder manejar las alegaciones de mala conducta. Debe estar claramente normado un procedimiento en el que se pueda establecer desde cualquiera de los actores o interesados alegaciones que se manejen de forma seria y que no importa la fuente o la forma en la que ellas lleguen a la revista,
puedan ser tratadas de la forma más apropiada. También debe estar clarísimo la política de autoría y contribución, en donde se establezca claramente cuál ha sido el aporte de cada uno de los autores y su contribución dentro de los trabajos de investigación. También se debe permitir un mecanismo claro de quejas y apelaciones contra la revista mismo o contra sus editores, sus gestores, sus revisores. Eso incluye la posibilidad inclusive de resolver conflictos que existan allí. Y hablando de conflictos, justamente el manejo de conflictos de intereses tiene que tener una clara política de cómo manejarlos, que el conflicto de interés lo que involucra es la incapacidad de ser imparcial en el juicio. ¿Y qué es entonces, en consecuencia, el conflicto de interés? Debe estar claramente estipulado por la revista. El comité de ética tiene que saberlo claramente. También tiene que conocerse cuál es la política de la revista en cuanto a lo que es los datos y la reproducibilidad de los mismos. Y claro, tiene que haber un entrenamiento tanto para editores como para autores y como para los revisores de cuáles son las políticas de reproducibilidad de datos que maneja el comité. La supervisión ética debe incluir, por supuesto, el consentimiento de publicación, el manejo de datos sensibles, también, por supuesto, el manejo adecuado cuando se hacen investigaciones con animales, con seres humanos, o, por ejemplo, la ética también cuando se manejan modelos de financiamiento o investigaciones económicas. La propiedad intelectual es uno de los puntos siempre más críticos. Se tiene que entender claramente cuáles son las políticas de la revista en cuanto a lo que son derechos de autor, las licencias, el licenciamiento que se le está dando a los productos o a los datos. También tiene muchísimo que ver los costos. Tiene que estar claramente estipulado cuáles son los costos tanto para los autores como para los lectores. La gestión de la revista es algo fundamental también, porque se tiene que garantizar un comité editorial independiente, y eso involucra infraestructura, software, capacitación, licenciamiento. Los procesos de revisión por pares también tienen que tener un modelo claro, una forma de capacitar tanto a los revisores como a los editores de la revista. Y finalmente también tiene que haber una clara política y mecanismo para poder hacer debates y correcciones post-publicación, es decir, que se pueda hacer retractamientos, revisiones o inclusive poder retirar papers, publicaciones, incluso después de la publicación. Tiene que haber un mecanismo claramente establecido para que se pueda hacer esto. Claro, entonces es muy importante todos estos principios, porque si no es muy difícil que se logren los principios de ética que se está buscando en las publicaciones. Aquí les trajimos un ejemplo. Esta revista es una revista bastante reconocida en el tema médico. Cumplió con absolutamente todo el proceso. Se hizo una investigación con una participante que firmó un consentimiento informado en dos partes, el primero para ser parte del estudio y el segundo para que su información sea utilizada con fines académicos. Sin embargo, cuando la publicación salió, ella encontró que de alguna forma podía ser identificable y pidió que el estudio se retire. ¿Cuál fue la reacción de la revista? No solo lo fácil hubiera sido que la revista simplemente acoja esta solicitud de la persona que participaba y elimine el artículo. Y si ustedes entran a la página, el artículo todavía está con el título y los autores, y abajo tiene una explicación completa de cuál fue el proceso, por qué se retractaron, pero mantiene la información ahí. Y esa realmente es la forma correcta de tratar una retractación. No eliminar y hacer como que nada hubiera pasado, sino explicar cuál fue el proceso y mostrar que ni los autores ni la revista cometieron una falta, porque cumplieron con todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, como les mencionaba yo en el tema del consentimiento informado, es potestad de los participantes retirarse en cualquier momento, aún después que el estudio haya terminado, como en este caso, y aún cuando el estudio haya sido publicado. Okay, entonces, ¿cuáles son nuestros marcos de referencia en ese contexto? Varios, pero uno de los más interesantes y que más se está utilizando son los denominados principios FAIR y el Open Science.
Y los principios FAIR lo que piden es que los datos sean encontrables, findable, es decir, que se utilicen metadatos ricos y estandarizados y que se utilicen identificadores que permitan ubicar los objetos publicados, y ahí el más utilizado por supuesto es el DOI. Y la declaración de disponibilidad de datos, que es muy importante saber que tiene que haber una declaración, sea que los datos sean accesibles, gratuitos, pagados, pero tiene que haber una declaración de disponibilidad de datos. Que sean accesibles significa que esos enlaces sean encontrables y sean utilizables, es decir, que no es que tienen una temporalidad corta o larga, pero a fin de cuentas temporalidad en el tiempo, que siempre sean encontrables. Y sobre todo que estos metadatos, aunque sean restringidos, sean accesibles. Luego el usuario decidirá cómo quiera acceder a ellos, no significa necesariamente que sean gratuitos. También que sean interoperables, es decir, que se utilicen formatos abiertos, que no estén ligados a algún software que tenga un licenciamiento absolutamente propietario, sumamente costoso, que haga que su operabilidad sea bastante restringida a quienes pocos o muchos puedan utilizar esos recursos. Ahí lo más utilizado puede ser el CSV, el formato CSV, pero hay otros como el JSON, el XML y también otros tipos de vocabularios identificadores como MESH, ORCID, OR, que todos conocemos. Y finalmente, el principio FAIR pide que los datos sean reutilizables, es decir, que se puedan utilizar nuevamente para poder reproducir investigaciones, y ahí lo importante es que el licenciamiento lo permita. Esos licenciamientos tienen que ser claramente identificados, que el código esté versionado y que eso incluye también lo que son códigos fuente y también figuras y tablas. Entonces, dentro de esto, ¿qué significa finalmente una política de ciencia abierta dentro de una revista? Las preguntas que ahí surgen es si existe una política formal de ciencia abierta en mi revista, si es que está alineada con alguna recomendación internacional o es una política absolutamente interna. Existen recomendaciones internacionales de respecto como la UNESCO, como Plan S, como COP, como DOAG misma. Y sobre todo si es que, y otras preguntas más, como por ejemplo si promueve la revisión por pares abierta o no. Y ¿qué es lo que permite esta publicación de acceso abierto? Pues artículos sin barreras, uso de licencias claramente identificadas y especificadas, transparencia en costos, tanto de edición como costos asociados, y también permite la exención de autores sin financiamiento. Porque si está claramente estipulado cuáles son los costos, se puede también financiar autores que no tengan financiamiento. Una vertiente muy interesante de esto, que surgió hace relativamente pocos años, es la ciencia ciudadana, justamente de la que les hablábamos hace unos minutos atrás, en la que se promueve que las investigaciones reconozcan la participación de ciudadanos que no necesariamente tienen el título de un científico, de un investigador, sino que contribuyan al desarrollo de una investigación. Y por lo tanto es muy importante ahí precisamente la exigencia de estas buenas prácticas y el consentimiento del uso de los datos y de la ética en el uso de los mismos. Y sobre todo el reconocimiento de las contribuciones ciudadanas. Así que los principios FAIR tienen beneficios clarísimos, que los tenemos que evaluar y los tenemos que sopesar en el trabajo que hacemos en nuestras revistas. Entre varios podemos recalcar el hecho de que aumentan muchísimo la reproducibilidad, la confianza y la integridad científica. También está demostrado que mejora muchísimo lo que son citaciones y la enlazabilidad de los resultados. También algunos financiadores exigen este tipo de políticas, por lo tanto se puede cumplir ya con esas exigencias y también con la indexación. Y también hay una gran eficiencia editorial cuando existen políticas FAIR en el trabajo editorial de la revista, lo cual facilita a su vez muchísimo la analítica y las métricas. ¿Cuáles son los principios básicos que exigen que una revista esté alineada con principios FAIR? Primero, una declaración de disponibilidad de datos, una DAS. Luego, un depósito en un repositorio adecuado
con enlaces DOI, con identificadores de cualquier tipo. DOI es el más utilizado de todos. La citación formal del dataset. Una licencia de datos claramente especificada y recomendada. Y recomendaciones técnicas muy específicas como usar formatos abiertos y metadatos básicos, y sobre todo si son datos sensibles, un acceso controlado a los mismos. Por lo tanto, lo que podemos recomendar para que una revista cumpla con los principios FAIR es justamente estos 5 pasos muy básicos. El primero, publicar una plantilla breve de la declaración de datos abiertos. Bastan unas pocas líneas, más el enlace doy el mismo. Luego, ofrecer una lista de repositorios recomendados. Solicitar un DOI o identificador del dataset y la citación de los mismos, por supuesto. Añadir secciones de Data Code Availability, es decir, de disponibilidad de los códigos en la guía para autores, e incorporar ORCID y ROR para ahí poder depositar las citaciones en Crossref. Con esto estamos cumpliendo, entre otros, los 5 pasos básicos que típicamente se recomiendan para que una revista pueda considerarse como FAIR. Aquí creo que me salté la última página, por favor. Ese es importante, les sigo contando mientras la recuperamos. En la última página les hemos traído un enlace. Gracias. Porque a raíz de esto, en el proyecto de ciencia abierta que estamos llevando a cabo, 6 universidades del país, queremos poner a su consideración un estudio que estamos planteando sobre cuál es la situación actual del uso de principios FAIR en las revistas ecuatorianas. Y esta es una encuesta absolutamente anónima, a la que pues, les pedimos a ustedes la gentileza que nos ayuden a llenar en breves 5 minutos. Estos resultados serán puestos, por supuesto, a consideración de todos ustedes luego, por lo cual es, creo, de interés común que podamos conocer cómo está la situación actual del uso de principios FAIR en la revista ecuatoriana. Así que les pedimos, por favor, nos colaboren con el llenado de esta encuesta, que, insisto, no les va a tomar más de unos brevísimos minutos, y sin duda los resultados nos interesan a todos nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Pedimos con un fuerte aplauso a los ponentes, quienes en este momento nos han brindado la charla. Solicitamos, por favor, puedan llenar la encuesta para el desarrollo académico y la investigación.